Hasta aquí llegamos con las noticias. Saludamos a Gerardo, que ya está en la tarde en casa, para continuar entonces profundizando la información. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, ya está instalado el panel, hoy integrado por Fernando Santulo, Denise Mota y Colette Spinetti. Vamos a volver sobre el tema de Venezuela. Ayer se conmemoró un año de la reelección de Nicolás Maduro, en elecciones que fueron impugnadas por la oposición, de hecho no participaron. El régimen dice, bueno, fueron elecciones y ahí comenzó a agudizarse el deterioro político de la situación en Venezuela. Vamos a hablar sobre este tema con nuestro panel. Sí, de hecho Maduro ayer anticipaba en la celebración de este aniversario que quería pedir adelantar las elecciones parlamentarias, también en el marco, digamos, de lo que es una nueva estrategia que todavía no se conoce bien cuál es la intención, porque de hecho nadie le ha pedido ni tampoco obviamente está previsto en la Constitución. Está claro, está claro. Bueno, vamos a hablar con el panel sobre este tema. También estará Magdalena Correa con Raúl Viña, integrante del denominado grupo No al Tren de UPM. Están juntando firmas, o han juntado ya, que van a entregar en la Junta Departamental porque solicitan que cambie el trazado, al menos parcialmente, del tren que afectará a algunos barrios de Montevideo. Así que con él vamos a estar en el móvil. Y al final del programa vamos a tener el gusto de recibir a Mayra Arena, autora de una de las más famosas charlas TED, al menos por estas latitudes, ¿no? Que va a estar dando una charla hoy en la Huella de Sereñi, allí en Barbato y Colonia, aquí en Montevideo, sobre la infancia y el futuro. Un tema extraordinariamente importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sido su experiencia, viniendo de un ambiente extremadamente pobre. Sí, muy interesante, ¿no? Porque ella lo que hace es precisamente esa charla es tratar de quitarle los prejuicios a la pobreza, ¿no? Sí. Y viniendo, como decías, de hogares muy pobres, de un lugar muy pobre, y ella de alguna manera habla de cómo los niños desarrollan violencia, también un poco de resentimiento frente a los demás a partir de ser pobres, que nadie quiere ser pobre, ella es un poco lo que dice, ¿verdad? Claro. Para aquellos que piensan que, bueno, que el que continúa siendo pobre es porque de repente es pobre porque se beneficia de la protección social, claro, como si fuera una opción. Claro, el mito de que la gente prefiere permanecer pobre con tal de no hacer un esfuerzo por salir adelante. Por trabajar, claro. Y claro, y además todo lo que se puede lograr a pesar, teniendo obviamente algunos elementos, algunas vías de salida, creo que sobre eso va a estar hablando también en la charla. Procuraremos conocer un poco más su perspectiva, su vida y su punto de vista en la entrevista que nos va a dar ahora en la tarde en casa. Perfecto, Gerardo. Muy buenas tardes. Que pasen bien, ¿eh? Gracias, chau. Bueno, y ya mismo vamos con el móvil, con Magdalena Correa, con Raúl Viña. Ustedes saben que, bueno, todo el tema de UPM es muy polémico, pero en particular el tren, en lo que tiene que ver con el trazado y cómo atraviesa algunos centros poblados, Sarandí Grande, por ejemplo, pero también buena parte de Montevideo. Adelante, Magdalena, buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, estamos con Raúl Viñas haciendo referencia a que yo le decía, es un hecho, el ferrocarril central, mañana se va a colocar la piedra fundamental, y él me decía, no es un hecho, así que vamos a trasladarle ya todas las consultas, porque además el motivo de este móvil tiene que ver con la recolección de firmas en contra de este tren, pero vamos a darle las buenas tardes y decirle por qué no es un hecho, me decía usted. Buenas tardes. No, verdaderamente no es un hecho. Por ahora es simplemente un papel firmado que nadie ha visto, porque si bien los otros días todos vimos cómo se firmaban papeles y demás, ese documento en sí no ha sido entregado a nadie. Nosotros ya lo pedimos, como pedimos siempre las cosas para tratar de saber qué es lo que pasa. Pero de cualquier manera sabemos, por el estudio ambiental, que la traza del ferrocarril que se está previendo de hacer es la misma que se utilizó en 1860. Algo ha cambiado en nuestro país de 1860 hasta ahora. Por otra parte, la traza del nuevo ferrocarril va a ser una traza vallada y va a atravesar en algunos lugares áreas urbanas que no están previstas para que el ferrocarril las atraviese como están hoy. En algunos lados, por ejemplo, las escuelas quedan de un lado, las casas quedan del otro, policlínicas de un lado, gente del otro, y todo eso tenemos que tratar de evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos previendo nosotros? A partir de una iniciativa que es en base a un artículo de la Constitución, estamos haciendo juntar firmas para llegar al 15% de algunos padrones, de algunas áreas electorales, que pueden ser más que nada los municipios, y eso se está haciendo a lo largo de la vía en varias localidades para que la nueva vía, en caso de hacerse,
pase por fuera de las áreas urbanas. No es lógico que a esta altura de los acontecimientos, cuando hoy incluso las carreteras, el tránsito pesado de las carreteras se desvía de las áreas urbanas, que estemos pensando en colocar un tren en la vía que teníamos en 1860. Hay que pensarlo nuevamente, hay que hacerlo bien y hay que buscar la forma de que si se hace ese tren, si los uruguayos seguimos dispuestos a regalarle a UPM más de 2.000 millones de dólares, que es lo que nos va a costar este tren, bueno, en ese caso, aunque sea, que se haga una cosa que sirva para el futuro y no simplemente un remiendo sobre lo que existe hoy actualmente, que puede ser muy bien una vía excelente para un tren de cercanías, para trenes de pasajeros, pero no para el transporte de cargas peligrosas. Si uno ve los mapas de Montevideo en 1860, vemos claramente que la ciudad ha cambiado mucho. Y las zonas donde antes era campo y demás, hoy son zonas densamente pobladas. Tratar de calzar nuevamente un ferrocarril con alto tránsito y con sustancias peligrosas dentro de esa área no es correcto. Hoy por hoy ya tenemos las iniciativas en funcionamiento en varias localidades de Florida, específicamente 25 de Mayo, Sarandí y la capital del departamento en Florida. Se está lanzando en Durazno. Hay localidades de Canelones que ya están empezando también con el tema este. Y aquí en Montevideo estamos específicamente trabajando ahora en el municipio C. Usted tiene el mapa aquí y hizo un trazado por allí. A ver. Esta es la vía del tren, como pasa hoy por el municipio. Como vemos, atraviesa toda la zona de Capurro, Bellavista, La Aguada, y eso es verdaderamente algo que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a, primero, prohibir que pase el tren por las áreas urbanas. Y después, seguramente, habrá que tomar la decisión de por dónde pasarlo. Y ya tenemos, porque esto no es una cosa totalmente negativa, ya tenemos trazos alternativos que no son invento nuestro. Son los planes que dentro del ordenamiento territorial del departamento de Montevideo y de Canelones presentaron en su momento los intendentes, que son un tren que sigue los accesos a Montevideo, áreas que ya está a lo largo de Ruta 5 y Ruta 1, destinadas a ser ejes viales y que bien pueden ser también ejes... Sobre todo de transporte de carga. Evidentemente esto sería específico para el transporte de carga. Ingreso al puerto, por ejemplo. Ingreso al puerto, que hoy además tenemos que destacar que el tren que se le va a hacer a UPM nace en la planta de ellos y termina en la terminal de celulosa en el puerto de Montevideo, que también es de ellos, pero ni siquiera sigue hacia las otras áreas del puerto. O sea, esto que estamos pagando hoy, 2.200 millones de dólares los uruguayos, es simplemente el tren para UPM. Y si todavía ni siquiera lo pensamos para hacia el Uruguay del 2030, hacia el Uruguay del 2040 o 50, y que generamos una cicatriz dentro de la traza urbana que separa dos zonas de Montevideo claramente definidas, porque esto sigue hacia el norte, y después viene entonces toda el área de El Paso Molino, y seguimos después para Sayago, para Peñarol, para Colón. Bueno, tenemos que pensarlo un poco mejor. Los uruguayos tenemos capacidad para hacer las cosas bien y esto de dejarnos llevar a los ponchazos por la empresa UPM realmente no es digno de la República Oriental del Uruguay. Viña, yo ya decía que comenzaron con esta recolección, ya llevan unas 20.000 aproximadamente, si no la superaron en todo el lugar no. Estamos un poco más abajo que eso, pero en algunas localidades eso es lo que precisamos en Montevideo, que empezamos recién la semana pasada. Estamos trabajando este fin de semana, va a haber unas cuantas movidas en la zona, va a haber recorridas en ferias, va a haber algo relacionado también específicamente con el tren como está circulando hoy, con los trenes de pasajeros, que dicho sea de paso van a dejar de circular en nuestro país, en nuestra zona, la zona urbana, que es donde están trabajando hoy, van a dejar de circular a partir del 31 de mayo. O sea, nos quedan unos pocos días para podernos subir todavía un tren y después tenemos 3 años en los cuales no va a haber un tren porque va a estar todo esto en obra. ¿Y en obra para qué? En obra para que la empresa UPM lleve su celulosa hasta el puerto, un puerto que tampoco es el adecuado para hacer eso. Viñas, ¿qué plazos tienen? No, en esto no hay plazos, pero esperamos hacerlo rápidamente. Sabemos que la población está muy de acuerdo en este tipo de cosas. La gente que está directamente afectada, por supuesto, pero entendemos que muchas otras personas van a entender claramente también cuando se les explique que lo que queremos hacer es que los trenes de carga, especialmente los que tienen cargas peligrosas, como son ácido sulfúrico, soda cáustica y otros materiales, que la empresa va a pasar todos los días porque... Se dice que la producción de celulosa es una producción limpia, pero yo quisiera saber también qué tan limpia es cuando utiliza todos los días un tren completo de carga de sustancias químicas. Las sustancias químicas que después sabemos van a ir a terminar con los efluentes de la planta al Río Negro, un río que ya tiene problemas y que evidentemente la planta no lo va a ayudar.
Bien, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. Sobre todo queríamos contar esta iniciativa que están llevando adelante y contarles un poco dónde podían encontrarlos, que ya hizo referencia a algunas de las ferias barriales. Vamos a estar el sábado en las ferias barriales y también en el propio ferrocarril, y seguramente el domingo también. Ya se están haciendo barriadas, o sea, recorridas casa por casa, sobre todo en las zonas más cercanas a la vía, para interiorizar a la gente de la realidad de este tren, porque lamentablemente la propaganda que hace el gobierno sobre este tema no es para nada cierta. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, recordemos, y yo iniciaba este móvil contándoles que mañana se coloca la piedra fundamental, así que bueno, habrá que ver qué es lo que sucede al respecto. Seguimos con ustedes. Gracias, Magdalena. Sí, así empezaba la entrevista. Obviamente, mañana se pone la piedra fundamental, lo dijo el presidente de la República, se empieza ya mismo la construcción del tren de Ferrocarril Central, porque esto activa los plazos para que UPM comience la construcción de la plaza Raúl Viña. Decía, no, esto no quiere decir que se vaya a hacer, pero la cosa para los activistas, para aquellos que están juntando firmas, va a ser complicada de que no se haga finalmente tal como está previsto. Nos vamos a la mesa con nuestro panel, pero antes sepa que la carne de cerdo de Campo Sur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural, chorizos, frankfurters, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro panel de hoy que incorpora a Colette Spinetti. ¿Cómo estás, Colette? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, señor Fernando Santulo, nuevamente, ¿cómo anda? Muy bien. Me alegro, fantástico. Y también Denise Mota, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, compañera y vecina del canal. De Palermo. Ahí está, de Palermo, exactamente. Bueno, vamos a hablar sobre Venezuela, un tema extraordinariamente duro, polémico, doloroso. Pero bueno, antes de eso, para ir entrando en tema, vamos al siguiente tema. El pueblo venezolano conmemoró este lunes un año de la reelección presidencial de Nicolás Maduro, con varias movilizaciones en todo el país y una marcha central en Caracas para celebrar la victoria popular. Las elecciones presidenciales, celebradas el año pasado, estuvieron marcadas por las irregularidades denunciadas por los principales adversarios de Nicolás Maduro. La principal alianza de partidos opositores, Mesa de la Unidad Democrática, decidió no presentar candidato y llamar a la abstención, lo que fue atendido por muchos venezolanos. El pasado 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocó la Constitución para declararse el presidente legítimo de Venezuela en lugar de Maduro, al que considera un usurpador. Más de 50 países han reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Golpeado por las sanciones de Estados Unidos, una economía en caída libre que no logra levantar y la rebelión encabezada por Guaidó, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una profunda crisis. ¿Es Venezuela una democracia? Bueno, ahí está planteado el tema. A esto habría que agregar que cuando aparecen las potencias del lado de uno y del otro, todo se complica porque nadie lo hace de verdad por generosidad o por defender la democracia o por amor al pueblo. Lo hacen porque tienen intereses económicos, geopolíticos y todo se complica. En fin, Denise Mota, ¿cómo arranque? Contestando la pregunta, ¿no? Sí. Que yo pensaba que hoy capaz que no tenemos ninguna opinión que no sea en ese sentido un consenso de que no es una democracia, ¿no? Me parece que está claro, quedó claro. Ya tenemos 5 años viendo cómo la situación se profundiza y no es una democracia. Periodistas yo tengo compañeros periodistas que fueron retenidos en Venezuela, que tuvieron sus equipos rotos, sus notas destruidas. ¿En qué democracia pasa eso? Sinceramente, ¿no? Ahora, aquí hay un otro aspecto que creo que vamos a tratar también, que en Yemen también pasa eso, en Arabia Saudita están pasando cosas espantosas, bueno, en Brasil acá al lado. La represión no nació con Maduro. No nació con Maduro, ¿no? Y el hambre no nació con Maduro, No, claro. pero sí hay un tema, un dato de la realidad que está
arriba de la más grande reserva de petróleo del mundo. Entonces también ahí también está la razón pero de que... algunos ven en eso una causa. Es decir, ojo, porque país con ese tipo de reservas o queda aliado a una de las superpotencias o entra en zona de turbulencia. Claro, o está en el ojo del huracán siempre, claro, ¿no? Está sí. siempre bajo vigilancia, porque obviamente que no es un tema humanitario. Creo que el tema humanitario nos ocupa y nos preocupa a nosotros. Hay como una contracara que en estos días se ha ventilado, algo que todos sospechábamos, que quizás haya una especie de cambio de figuritas. Venezuela, Ucrania, Estados Unidos, Rusia, petróleo, gas, sí. Y por allí se termina resolviendo algo. Al margen de lo que quieran los ucranianos y los venezolanos, ¿no? Que siempre la gente es la que paga el pato de la boda. Yo lo que creo es que lo que mencionaba sobre la geopolítica global, eso hay que tomarlo como un dato, o sea, más allá de la oposición moral que podamos tener respecto a eso, que seguramente estemos de acuerdo en que es espantoso que unos intereses geopolíticos globales decidan los destinos de un pueblo en particular. Pero eso es un dato que está ahí, no va a dejar de ocurrir, no, de acuerdo, por más que nos indignemos al respecto, ¿no? Entonces, es un dato que lo tenés que tomar en cuenta cuando analizás lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Hasta qué punto eso es el disparador de o es algo inevitable que ocurre en cualquier... Claro. Eso es lo que habría que discutir a la hora de decir, bueno, ¿qué se puede hacer por la democracia en Venezuela? Que sería otra pregunta, en medio de ese ajedrez geopolítico global. Yo igual creo que más allá de ese ajedrez, hay elementos internos, reales, singulares que son de Venezuela. El sistema político venezolano que ha... Y hay hechos que han ido pautando una deriva cada vez más autoritaria. Claro. Por más que en Yemen también, y por más que en Brasil y en México, etc. Pero ya que estamos hablando de Venezuela, estaría bien hablar acerca de cómo ha ido evolucionando esa deriva, que es difícil decir exactamente cuándo empezó. Algunos politólogos la tasan en 2016, 2015, cuando la Asamblea Nacional obtiene la oposición los 2/3 y queda como suspendida, digamos, a través de un par de vetos ejecutivos. Y después, cuando el Poder Ejecutivo, Maduro, funda la Asamblea Nacional Constituyente, que pasa a ser como un sustituto formal de la Asamblea Nacional. Y hay quienes dicen también, están todos los problemas generados o propiciados por Maduro, por el chavismo. Luego está la oposición que nunca termina de calzar los puntos como para, bueno, terminar de inclinar la balanza, al margen de las responsabilidades que le quepa al régimen. Nicole. Colette. Colette, Nicole. Pero siempre, que él siempre me digo, siempre me con Nicole. Ahí está. Bueno, yo creo que acá tenemos que separar como cosas, ¿no? Yo escuchaba a los compañeros y, primero, separemos lo que es democracia, que es la elección del pueblo, y acá hubo una elección. Es decir, hubo una elección donde el 60 y pico % votó a Maduro y la oposición instó a no votar, por lo tanto el 54% no fue a votar, es decir, usó libremente su elección de votar o no. Por lo tanto, si hablamos de democracia, acá hay un gobierno elegido democráticamente, que la oposición no haya ido a votar, es un problema interno. La oposición debería decir por qué no. Primera cosa que tenemos que discernir. Segunda cosa que me parece que hay que discernir. Podemos estar de acuerdo o no en cómo se gestiona esa democracia. Y ahí es otro punto que no tiene que ver con si Venezuela es una democracia o no. Estamos en desacuerdo con lo que sea violencia, con lo que sea represión. Pero también tenemos que pensar, en esto que hablaban de la geopolítica, tenemos que ponernos a pensar que Venezuela en este momento es como una olla donde todo el mundo saca cosas. Sacan petróleo, sacan tal otra riqueza, sacan tal otra riqueza. ¿Quiénes? Intereses de bloques extranjeros. Es decir, por ahí vos tenés alineados a Estados Unidos, que está con una cuestión romántica con Rusia, que Rusia históricamente con la Unión Soviética fue aliada de Cuba y lo sería... Más que romántica, es una relación ya a esta altura un poco patológica. Bueno, sí. Un amor perverso. Y por el otro lado tenés a Venezuela,
a los venezolanos haciendo convenios con Irán, con China. Es decir, ahí se está armando como un bloque en el norte que yo no conozco, no soy politóloga, no conozco de relaciones internacionales, y esta es mi percepción de acuerdo a lo que he visto e investigado. Tenemos que ir a una pausa, obviamente vamos a seguir hablando sobre todos estos y otros tópicos que aparezcan. No se vayan, venimos enseguida.